Seguimos con esta serie titulada El verdadero Jesús. El verdadero Jesús. El mensaje de esta mañana se titula Para que se cumpliera. Para que se cumpliera. Vamos al libro de Mateo capítulo 2, versículos 13 en adelante. Para comenzar vamos a leer los versículos 13 al 15, que dicen así. Usted puede seguir también en la pantalla. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió. Ahí está el título del mensaje. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Amado Señor, esa es tu palabra. Y queremos pedirte, Padre, que tú estés obrando, moviéndote, Señor, en nuestros medios. Que esta palabra tuya, Señor, penetre los corazones, las mentes de cada uno de nosotros que estamos aquí. Pedimos, Padre, que tú seas honrado, glorificado a través de ella, Señor, y que podamos ser bendecidos, Padre, por tu palabra. Habla tú, Señor, te necesitamos a ti. Lo pedimos confiando en el nombre de Jesús. Amén. Título de esta mañana del mensaje: para que se cumpliera. Hermanos, qué bonito y qué bueno es poder confiar en Dios. Él ha dicho palabra y se ha cumplido. Lo conocemos como profecías. Los que hablaron las profecías los conocemos como profetas, que hablaron la palabra a través del Antiguo Testamento. Y Jesucristo vino a cumplir esa profecía. Eso que fue predicho es una profecía. Algo que se dijo con anticipación, que después vino a cumplirse. En la palabra podemos ver muchas profecías. De hecho, ya en esa semana, en 2 días, celebramos la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque sabemos que Jesucristo vino a este mundo, nació, y celebramos el cumpleaños de Jesucristo, el Salvador del mundo, lo describe la Biblia, nuestro Salvador. Sin Jesucristo nosotros no tenemos camino al cielo. Todos nacimos con esa naturaleza pecaminosa, pecando, y por lo tanto todos nos merecemos ir al infierno. La Biblia dice, es clara, hay 2 caminos: el cielo o el infierno. Y Jesús nos dijo que Él era el único camino, la única verdad, la única vida. A través de Jesucristo, y solamente a través de Jesucristo, es que podemos llegar al cielo. No es a través de la iglesia Purpose que podemos llegar al cielo. No es a través de ninguna otra religión, llámese como se llame la religión. No podemos llegar al cielo por una religión. Tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Y en esta semana celebramos la Navidad porque Jesucristo nació. No un 25 de diciembre, no sabemos la fecha en que nació, pero celebramos en esta fecha el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que se cumpliera es el mensaje, el título del mensaje del día de hoy. Jesús vino para que se cumpliera la palabra de Dios. Lo que Dios dijo de antemano se cumplió. Fíjese, hay un erudito es uno de esos que estudian la Biblia, los que tienen un brain, una memoria, una mente afilada. Un erudito que se llamaba J. Barton Payne. Él dice y apunta que en el Antiguo Testamento hubieron 574 versículos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a Jesús. 574. Otro erudito llamado Alfred Edersheim apunta a 456 versículos en el Antiguo Testamento que apuntan a Jesús. O sea, son versículos
cientos de versículos en el Antiguo Testamento que cuando Jesús vino a este mundo cumplió, haciendo así que la profecía viniese a cumplirse. Si no decimos, bueno, digamos que no fueron 564, digamos que no fueron ni 456, vamos a tomar un número más conservativo o conservador. Vamos a decir que hay 300 versículos en el Antiguo Testamento que hablan sobre Jesús y lo que Él vendría a hacer. Si solo tomamos 60 de esos 300, la quinta parte de esos versículos, y lo reducimos todavía más y decimos 8 de esas 60 profecías principales de las Escrituras, ¿sabe usted cuál era la probabilidad de que Jesucristo viniese a cumplir solamente 8 profecías? ¿Sabe usted escribir 100 cuatrillones? ¿Cuántos ceros llevan después de ese 1? Si usted escribe un 1 con 17 ceros después, esos son 100 cuatrillones. La probabilidad de que Jesucristo hubiese venido a cumplir solamente 8 de esas profecías es 1 en 100 cuatrillones. O sea, ¿qué es más posible que usted tenga cuates? Que usted hermana, obviamente para los varones hay 0 por probabilidad, pero para las hermanas 1 en cada 250 embarazos resulta en cuates. Es más probable para que usted en su embarazo produzca cuates a la probabilidad de que Jesucristo cumpliese solamente 8. Es más probable, hermanos, que usted le pegue un rayo de luz, que Dios lo guarde siempre, pero el rayo de luz, la probabilidad de que le pegue un rayo de luz es 1 en 1,000,000. Solamente son 6 ceros, 1 con 6 ceros, no 17 ceros. La probabilidad de que usted se gane la lotería, para aquellos que malgastan su dinero y no usan lo que el Señor nos dice que debemos de usar con sabiduría los recursos que Él nos provee, y por ahí de repente dicen, que al cabo nada más es $1, voy a comprar un boleto de la lotería. Yo le aconsejo que no lo haga. Para que usted se gane la lotería, la probabilidad es menos de 1 en 300 millones. 1 en 300 millones. Ahora, para que Jesucristo viniese y cumpliese las 8 profecías, nada más 8 del Antiguo Testamento, es 1 en 100 cuatrillones. Esa es la probabilidad. Y Jesucristo no solamente vino a cumplir 8 de esas profecías, Él vino a cumplir cada una de esas profecías para que se cumpliera. Dígame usted que no podemos creer en Dios. Dígame usted que Dios es un Dios en el cual no podemos confiar. Claro que podemos confiar en Dios. Claro que podemos creer lo que Él dice. Y esta, que es la Biblia, la llamamos la palabra de Dios, porque cada una de las letras en ella escrita, cada una de las tildes, cada espacio que hay en las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios. Sí, por ahí dicen, es que fue un hombre el que las escribió, y es verdad, fueron hombres. No apareció esto en un libro escrito, tampoco un ángel que se llamaba Moroni descendió del cielo, como dicen los mormones, y escribió unas tablas. No, fueron hombres que Dios usó, pero inspirados por Dios para escribir esas escrituras. Ya lo hemos dicho, fueron escritas en un espacio de 1500 años. Desde que comenzó a escribirse la Biblia hasta el último, fue un espacio de 1500 años, por aproximadamente 40 diferentes hombres, en 3 diferentes lenguajes, en 3 diferentes continentes. Pero hermanos, aún a pesar de que la gran mayoría de los escritores de la Biblia no se conocieron los unos a los otros, no se pudieron poner de acuerdo, ok, escribe esto y luego yo voy a escribir esto para que tengamos una misma historia. No. Pero en la palabra del Señor no hay ningún error, y todo lo que Dios dice se cumple. Todo. Por eso podemos tener confianza en que, aunque numéricamente imposible, Jesús pudo cumplir
todas las profecías, porque para Él no hay nada imposible, porque Dios cumple sus propósitos, porque Dios cumple las promesas que habla, porque Él cumple su palabra. Podemos tener confianza en Él. Cuando el Señor nos ha dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, es porque Él va a estar. Podemos tener confianza en eso. Es más real. Toque a la persona que está a su lado. Toque a la persona que está a su lado. Es de carne y hueso. Se siente de verdad. No hay aire ahí, ¿verdad que no? Dios es más real que eso. Más real que la persona que está a su lado. Todo lo que Él dice se cumple. La protección de Dios se cumple, hermanos. La protección de Dios se cumple. Y Él lo mostró con su Hijo Jesucristo. Veamos lo que leímm,os versículos 13 al 15. Nos habla de estos versículos que el momento de la visita de los sabios del oriente fue un momento grato. O sea, ya hemos leído esto la semana pasada y fue un momento maravilloso, hermanos. Cuando lo leímos la semana pasada, se recuerda que los sabios llegaron con Jesucristo. No lo encontraron en un pesebre. El nacimiento que usted pone en su casa, eso no es bíblico, no es un pesebre en la que estos sabios llegaron a Jesús. No eran reyes. Viajaban con una corte grande, a lo mejor daban la apariencia de ser reyes, pero no eran reyes. Tampoco eran tres, no se llamaban tampoco Melchor, Gaspar y Belsasar. Tampoco se llamaban así. La Biblia no nos dice que así se llamaban. Esas son leyendas, son tradiciones. Nosotros debemos, hermanos, de concentrarnos en lo que la Biblia dice. Tenemos una fuente de verdad que es la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, no lo crea. Aunque sean tradiciones, si fuera escrito en la historia por lo menos, pero ni siquiera tenemos un documento histórico que nos diga que así se llamaban estas personas, ni que eran tres. No sabemos cuántos eran. Dicen que eran tres porque fueron oro, incienso y mirra lo que le regalaron, pero no sabemos cuántos eran. Simplemente vinieron y ese momento fue un momento grato, fue un momento hermoso cuando María y José vieron que estos sabios llegaron con esos presentes, esos regalos para ellos. Ellos pudieron ver la palabra de Dios cumplirse, la palabra del ángel que Dios envió para que les dijera la profecía de que iban a tener un hijo. Cuando se le presentó a José, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando vino con María y le dijo que iba a dar a luz siendo una virgen, y ella dijo: soy tu sierva, hágase conmigo lo que quieran. La palabra de Dios se cumple. Y ese momento cuando esos sabios llegaron con María y con José fue un momento maravilloso. A José y María pudieron ver la palabra de Dios cumplirse. Recordamos, Gabriel, el ángel, visitó a María. Cuando María también fue a visitar a Elizabeth, su pariente, para darle, su pariente o sea, Elizabeth, le saludó a María de una manera un poquito rara, poco ortodoxa. En Lucas 1, 42 y 43 vemos que exclamó, dice la escritura: bendita, dijo Elizabeth, le dijo a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Elizabeth profetizó y dijo: en el vientre de ti, María, está en su desarrollo mi Señor. Mi Señor, mi Dios. Estos sabios que llegaron con Jesús reconocieron a Jesús por quien era Él y lo adoraron. Bendijeron a la familia pobre con regalos costosos: oro, incienso y mirra. El incienso y la mirra eran fragancias caras. El incienso es más caro que la mirra, pero ambos eran costosos. Pero el gozo o momento grato pronto terminó. El ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le da una instrucción. No solamente que se vaya, que tome unas vacaciones. Oye, José, cuando tú tengas tiempo, empaca las maletas y te vas. No, le dijo: huye de Belén, huye de donde estás y esconde la familia en Egipto.
huir, hermanos. Ellos debían de escapar del peligro. Esta palabra que se usa en el griego original es una palabra que denota una emergencia. Era necesario que José agarrara a su familia y huyera. ¿Por qué debían de huir? El peligro que se avecinaba era a causa de Herodes. ¿Se recuerda quién era Herodes? ¿Verdad? Los hablamos de la semana pasada. Un hombre despiadado, malvado, que mató a familiares, mató a sus propios hijos, a su esposa, a su suegra, por temor de que le fueran a quitar el reino. Como llegaron los sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Y a Herodes se le había dado ese título. Él pensó, ay, me van a quitar, alguien amenaza mi reino. Y este Herodes era una persona despiadada. Se avecinaba peligro a causa de Herodes. Él cumpliría su promesa de buscar al niño, pero no para adorarlo como había dicho, sino para asesinarlo, para matarlo. El peligro era tal, hermanos, que José comienza su viaje y dice la palabra del Señor que él comienza ¿a qué horas? No dice a qué horas específico, pero ¿qué tiempo del día era? En la noche. Él sale de noche. Hermanos, desde Belén solamente a la frontera de Egipto, para llegar allá eran 120 kilómetros. 120 kilómetros. Él sale de noche rumbo a Egipto, y eso era solamente a la frontera. Para llegar a una ciudad segura eran muchos más kilómetros también. ¿Y por qué es que Dios, por medio de este sueño, le dice a José que se vaya a Egipto? En Egipto, hermanos, Herodes no tenía el dominio de poder entrar a buscar al niño Jesús para matarlo. En Egipto había una ciudad que se llamaba Alejandría. Era una ciudad nombrada así por Alejandro Magno, que en este tiempo se había convertido en un lugar amigable para los judíos. Era un refugio para ellos. Y por eso sabemos, no dice la palabra del Señor que José fue exactamente a Alejandría, pero si en Egipto habían lugares de refugio, lo más seguro es que o fueron a Alejandría o a otro lugar donde se refugiaban los judíos. ¿Por qué Egipto? Hay una razón aún más importante: para que se cumpla la palabra de Dios, para que se cumpliera lo que Dios habló por el profeta, diciendo que de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo encuentra usted en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11:1. Se está tomando nota ahí en las hojas que están en su mesa, que dice: desde que Israel era niño yo lo llamé, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabe que este versículo es un versículo de doble aplicación? Porque no solamente está hablando de Jesús. Mateo lo usa para aplicarlo a Jesús, pero tiene una aplicación más temprana aún. 700 años antes, el pueblo israelita, 700 años antes de que pasase lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 2, los israelitas habían salido de Egipto. Eso se le conoce como el éxodo, ¿verdad? El éxodo de Egipto fue un tipo del regreso de Jesús de Egipto. Jesús fue el antitipo del éxodo. Jesús apunta para atrás al éxodo. El éxodo es un tipo de Jesús. Cuando Israel, así se llamaba Jacob se le puso el nombre Israel, cuando sacó a los 12 hijos, más bien fueron 11 y 2 nietos que salieron de Egipto. A eso se refiere: saqué a mi hijo Israel de Egipto. Recordamos, hermanos, la audiencia de Mateo era una audiencia judía, y cuando ellos escuchan esto, cuando ellos leen esto, ellos debían de saber a qué se refería. Jesús no solo es el antitipo de Israel, sino que cumple las escrituras de los profetas de 700 años antes que él. El peligro se acercaba. Herodes quería matar al niño. El anuncio de advertencia fue dado, y Dios protegió al niño Jesús, a su hijo. Jesús fue enviado por Dios, el Padre. Si usted lee Isaías 53 en la Nueva Traducción Viviente, dice: le plació al Padre aplastar a su hijo y causarle mucho dolor. Pero no era el momento todavía.
El momento de Dios es perfecto. El momento de Dios para que Jesucristo entregara su vida en la cruz del Calvario no era aún. Era todavía tiempo de proteger al niño Jesucristo, Jesús. El peligro se acercaba y Dios lo protegió. Así como Dios protege sus planes, también te protege a ti. No hay ninguna calamidad que pueda llegar a tu vida que Dios no sepa o que la permita incluso. No hay ninguna situación difícil incluso que el Señor permita en tu vida por alguna razón. Muchas veces estamos pasando dificultades en diferentes áreas de nuestras vidas y no sabemos por qué, no tenemos la respuesta a esas situaciones. Pasamos por peligro de diferentes tipos, por situaciones no deseadas, pérdidas de trabajo, por falta de recursos, por enfermedades, por situaciones familiares. Y a veces le preguntamos a Dios: ¿qué tú no me amas? ¿Que tú no estás a mi lado? ¿Que tú no dijiste que Jesucristo se llamaba Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros? ¿Que no dijiste tú cuando te despedías y le encomendaste a tus discípulos que estarías con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Que no estás conmigo? Y uno a veces pasa por situaciones difíciles que uno piensa que el Señor no está allí. Me recuerdo la situación de mi hermano Andrés y mi hermana Marta. Yo ya, cuando yo les preguntaba que estaban ya a punto de perder su casa y luego les dieron una extensión, y yo decía: gracias, Señor, que le dieron la extensión, y luego le dieron otra extensión, gracias, Señor, pero ya la última extensión fue la última extensión y le estaban pidiendo su casa y orábamos y le pedíamos al Señor: Señor, ábrele puerta. Yo no me imaginaba a mis hermanos viviendo en su camioneta sin un hogar, pero Dios siempre llega a tiempo. Tú no sabes por qué estás pasando lo que estás pasando. Tú no sabes por qué esa noticia que te acaba de dar o esa situación que acaba de venir sobre tu vida está pasando. A lo mejor no sabes por qué. Pero una cosa puedo asegurarte: que Dios desea estar contigo en todo paso, en toda situación. Él no te va a abandonar, porque lo que Él dice lo cumple. Él no es hombre, dice la Escritura, para que mienta. ¿Cuántos de nosotros somos sinceros? Vamos a dejar a las hermanas fuera de esta pregunta. Usted nos levante la mano, hermano. ¿Cuántos de los hombres que estamos aquí podemos levantar la mano y decir: hemos mentido en alguna ocasión? Varón, sea sincero, levante su mano. La palabra del Señor dice, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor, cuando te dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, cuando le dijo a sus discípulos y lo aplicamos a nosotros, Él no se va a arrepentir, aunque tú le fallas, aunque a veces decides tú hacer algo para satisfacerte a ti mismo y no obedeces a Dios. Aún a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él cumple sus propósitos. Él nos protege a nosotros, así como protegió a su Hijo. Salmos 18:30 dice: escudo es Dios a los que se refugian en Él. Esa es la clave: refúgiate en Él. No andes caminando lejos, refúgiate en Él. Lee la palabra todos los días, lee la Biblia todos los días. Ven a Él en oración, expresa tu necesidad, que Él te escucha. El segundo punto, la advertencia de Dios se cumple. Mateo 2:16-18 dicen: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Versículo 18: se oyó un grito en Ramá,
llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. ¿Se recuerda en la semana pasada cómo los sabios llegaron a Jerusalén preguntando por el niño? Luego Herodes le dice: cuando lo encuentren me avisan dónde está para yo irlo a adorar. Pero luego, después de llegar al niño Jesús, ellos fueron advertidos por Dios de irse por otro camino y no regresaron con Herodes. No regresaron con Herodes para decirle dónde es que se encontraba el niño. Entonces en ese momento Herodes se siente burlado y dice: se fueron por otro camino, no regresaron a mí estas personas para decirme dónde estaba el niño. Él ya había averiguado, le había preguntado a los sabios: ¿cuándo es que vieron ese resplandor? Y él calculó: bueno, si yo mando a matar a los niños de 2 años para abajo, seguramente lo elimino a él. Y no solamente en Belén, en caso que se movieran para otro lado, en sus alrededores también. Él había averiguado ese tiempo y había planeado esto, hermanos. No es sorprendente que Herodes se sintiera burlado. Era una persona altamente desconfiado, ¿se recuerda? En realidad los sabios no se burlaron de Herodes. Ellos seguramente salieron con el propósito de regresar a dar el informe a Herodes, sin saber, inocentemente. Pero de esa manera es como se sintió Herodes. Él se sintió burlado. Y esto desató la furia infernal, diabólica de Herodes. Él estaba cegado y controlado por el odio que él le tenía al niño Jesús. Sintieron la amenaza de un niño, y no era cualquier niño, era el Hijo de Dios. Él mandó hacer la cosa más despiadada que tiene en su historia. Imagínense matar a todos los niños varones de 2 años para abajo. Que llegaban los soldados con las madres que estaban seguramente amamantando a sus hijos y los arrancaban de sus brazos para darle muerte por orden de Herodes. Yo tengo una nietecita, Penelope, que acaba de nacer hace unos días. Ahí está Caleb también, que nació hace unos días también. Y cuando vemos a esos inocentes, nosotros nos ponemos a pensar: ¿cómo es posible que personas tengan la audacia, el atrevimiento de terminar la vida de un bebé? Y de repente, como está en el vientre y como aún no está formado a su totalidad, dicen: solamente son una bola de células. Ningún cristiano, hermano, ninguna persona que honre lo que la palabra nos dice la palabra del Señor, que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. No podemos subestimar el valor que tiene la vida inocente. Los niños de 2 años para abajo. Es que como en el vientre son niños es una bola de células que aún depende de la madre. Si estuviera fuera se moriría. Y si le hiciéramos eso a tu abuelito que está en el hospital conectado con máquinas, que no puede vivir por sí solo, no puede respirar por sí solo, ¿pensarías lo mismo? Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1: desde que te formé en el vientre de tu madre, te conocí. Dios no conoce a cada vida que Él forma en el vientre de su madre. No es tu cuerpo. Es un cuerpo que está dentro de tu cuerpo, con diferente ADN, con un sistema nervioso diferente, a lo mejor hasta diferente tipo de sangre. Ni siquiera sale a la misma tipo de sangre que tuyo. Es un cuerpo diferente, es una vida sin nacer, una vida inocente. Este Herodes despiadado manda a matar a todos estos niños. Herodes no solo quería destruir a un niño,
Él quería destruir al Cristo, al Mesías, al enviado. Hermanos, el enemigo se ha dedicado a destruir y pervertir el plan de Dios. Dios no ordena la matanza. Dios no puede ser tentado por el pecado. Él no la ordena. Más bien, ¿por qué es que pasa esto? ¿Por qué, si Dios es un Dios que es soberano, por qué permitió que estos niños de 2 años para abajo murieran a manos de los soldados que mandaba Herodes? El pecado en el hombre existe. Dios no manda a ninguna mujer a cometer aborto, que es asesinato. Y quiero decir una cosa: si aquí hubiera una persona, o a lo mejor nos escuchan en línea, una persona que cometió aborto, en Cristo hay perdón. En Cristo hay perdón. El perdón de Jesucristo y su sangre, su sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar cualquier pecado. Simplemente tienes que venir a Jesús, arrepentirte y pedirle perdón, pedirle que sea el Señor de tu vida. Dios no manda a estos niños a perecer, pero Dios usa la predeterminación pecaminosa del hombre, en este caso Herodes, para llevarse él la gloria, para llevar a cabo sus propósitos. Vuelvo y lo repito: Dios usa la predeterminación pecaminosa del hombre para llevar a cabo sus propósitos. Dios no manda a estos niños. Más bien, cuando esos niños murieron, Él con toda seguridad los recibió en el cielo. Pero usa la predeterminación pecaminosa de este malévolo hombre Herodes para llevar a cabo sus propósitos. Una vez más, Mateo usa una escritura que apuntaba originalmente a otro suceso. Jeremías 31:15, léalo conmigo, dice: así dice el Señor, se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. Eso es lo que dice Jeremías 31. Ahora Mateo aquí lo usa en referencia a Jesucristo. Él cita el Antiguo Testamento. ¿Quién era Raquel? Raquel fue esposa de Jacob. Jacob es el padre de Israel. Él es el padre de los 12 hijos por medio de los cuales nació la nación de Israel. Raquel, hermanos, representa a las madres de Israel llorando las muertes de sus hijos durante la invasión del enemigo y la extradición al cautiverio. O sea, eso está apuntando a el tiempo cuando el pueblo de Israel fue invadido por los enemigos, mató a muchos y se llevó cautivos a una gran parte de Israel. Pero ahora Mateo también lo usa aquí para aplicarlo al Señor Jesús. Ahora las madres de los niños masacrados por orden de Herodes lloraban la terrible masacre. Aun cuando triste, la palabra profética de Jeremías volvía a cumplirse. Toda la palabra se cumplirá, hermanos. Ya lo dijimos, las advertencias de Dios son buenas acatarlas hoy y no sufrirlas después. Atendamos al mensaje de la palabra hoy, no suframos después. Muchos viven pensando que las advertencias de las Escrituras están lejanas en cumplirse, que su palabra está lejos, pero su palabra siempre se cumple. Su palabra siempre se cumple. Hay personas que dicen: pero desde hace 2000 años se está predicando de que Jesús viene, de que va a ser el rapto, que la gente que esté preparada va a ser llevada al cielo y los demás se van a quedar para sufrir castigo. Yo no veo que pase.
Esas profecías que mencionamos, la primera, pasaron 700 años después, pero se cumplió. Se cumplieron las profecías. La palabra de Dios se cumple. Versículos 19 al 23. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron fíjese ahí lo que dice, los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió. Con esto, dígalo conmigo, con esto se cumplió. Lo dicho por los profetas, lo llamaron Nazareno. Ahora Herodes, hermanos, este era Herodes el Grande. Recuerde que hubo más de un Herodes en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento. Ahora Herodes el Grande muere. La historia nos dice que él murió de úlceras. Sus intestinos todos se pudrieron. Estaba lleno de gusanos por dentro cuando él murió. Otra vez, por medio de sueños, el ángel del Señor se le aparece a José y le dice que podía volver. Y le dice: los que atentaban contra el niño, no era solamente Herodes, había más de una sola persona que trataban de buscar al niño para matarlo. Todos ya habían muerto. En ese tiempo no había medios sociales, no se podía meter a Facebook para ver qué es lo que estaba pasando en Israel. Las noticias no corrían con rapidez como hoy. Me llama la atención cómo José, cuando recibe esta instrucción, esta palabra de Dios, él hace caso. Él no sabía, no podía tener una seguridad, no podía llamar por teléfono a Israel: oye, y cuéntame de Herodes, ¿sigue vivo o ya se murió? No podía, pero él creyó en la palabra de Dios. Cuando el ángel del Señor le dice que puede regresar, él regresa a Israel. Pero entonces en ese tiempo ya, en esa región, estaba ya reinando Arquelao. Era un hijo de Herodes que reinaba en Judea, en el sur. Una persona despiadada como su padre también, igual. Quizás menos, pero igual, en ciertas maneras. ¿Sabía que la historia nos confirma que Arquelao asesinó a 3,000 judíos por causa de una revuelta? Y esos 3,000 judíos en su mayoría eran inocentes, pero como estaban cerquitas, les dio muerte a todos, parecido a su padre. De nuevo fue dirigido por Dios en sueños y José lleva a la familia al norte, a Galilea, a la región de Galilea, y llegó a Nazaret. De allí era José y María originalmente, y regresaron al lugar de donde eran. Allí el Señor es donde crece. Allí crece el Señor en esa región. Mateo también menciona que los profetas, fíjese lo que dice, habla de profetas en plural en esos versículos que leímos. Los profetas predijeron: será llamado Nazareno. Si yo le pregunto a usted, búsqueme en el Antiguo Testamento dónde dice que Jesucristo será llamado Nazareno, no lo va a encontrar. Encontramos la primera contradicción en la Biblia, la primera mentira. No. Menciona que él atribuye, será llamado Nazareno, no nomás a un profeta, sino a más de un profeta. Pero ¿sabe qué? Tampoco podemos encontrar, así como no podemos encontrar esta profecía en el Antiguo Testamento, hay otras cosas que se mencionaron y que se dijeron, pero que no fueron documentadas en la Biblia. Le voy a dar un par de ejemplos. En el libro de Judas habla de las profecías de Enoc, y no encontramos ninguna de esas profecías escritas en el Antiguo Testamento, pero existieron. En aquel tiempo la palabra de Dios no se pasaba en forma escrita, no se mandaba un email.
diciendo, el profeta dijo esto, ¿no? Muchas profecías se pasaban de familia en familia, de padre a las familias, se le comunicaba oralmente, verbalmente. En Judas habla de estas profecías de Enoc. Incluso si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿quién en la escritura dijo, más bienaventurado es dar que recibir? En esos días yo le preguntaba a un hermano que conoce la Biblia y él me dice, pues ese fue el Señor Jesús. Yo le pregunté, y dígame, ¿dónde está escrito en los evangelios que Jesucristo dijo eso? No lo dijo. No está, bueno, perdón, déjeme corrijo. No está documentado en los evangelios que Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero en Hechos 20:35, Pablo le da crédito a Jesucristo. Él dice, es nuestro Señor quien nos dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Él apunta a Jesucristo como el que dijo esas palabras, pero no están escritas en los evangelios. Incluso Juan, cuando él escribe, dice, esas cosas os escribo. Y él menciona, si no se ha escrito todo lo que hizo, porque escribir todo lo que hizo sería, no sé, llenaríamos cuántos camiones de libros para escribir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces él se fue con su familia, obviamente su familia lo llevó a Nazaret, y fue en Nazaret donde Jesús creció y vivió hasta comenzar su ministerio. Y vemos que Dios revela su palabra y esta tiene cumplimiento. Dios dijo que nacería de una virgen y nació de una virgen. Una virgen, como dijimos también, que no permaneció virgen. El libro de Marcos y el libro de Mateo nos hablan de esos hermanos que Jesús tuvo. María, después de que dio a luz a Jesús, María vivió una vida conyugal con José, normal, como cualquier otro matrimonio, y tuvieron hijos. Y estos hermanos de Jesús no eran hermanos espirituales, eran hermanos de sangre. No podemos decir que eran hermanos espirituales porque la misma Biblia nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Si fueran espirituales, creyeran en Jesús. Pero no. Dios dijo que la Virgen concebiría y concibió. Dios dijo que Jesús nacería en Belén y allí nació. Dios dijo que de Egipto llamaría a su hijo y de allí lo llamó. Dios predijo que Raquel lloraría a sus hijos y los lloraron. Dios dijo que Jesús sería llamado Nazareno y lo fue. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Un ejemplo de obediencia a Dios vemos en José. En José vemos este ejemplo de obediencia, un ejemplo que deberíamos nosotros de seguir. Dios dijo y Él hacía. Un ejemplo de confianza también podemos ver en José, un ejemplo de confianza en Dios. Un ejemplo que deberíamos de seguir nosotros, confiar en Dios. La palabra de Dios se cumple. La Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará. Lea conmigo segunda de Pedro 1, 19, 21. Fíjese lo que dice cada una de esas palabras en estos versículos. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de ¿quién? De Dios. ¿Impulsados por quién? Por el Espíritu Santo. Si esta fuera mi palabra, hermanos, yo les aconsejaría: corran de aquí, salven sus vidas, no me hagan caso a mí. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Lo que Dios dice, Él lo cumple, Él lo hace. Si Él dijo que va a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Si Él dijo que nos va a sostener, Él nos va a sostener.
Si Él dijo que va a proveer nuestras necesidades, Él las va a proveer. Si Él dijo que nos guardaría del peligro, Él nos va a guardar. ¿Eso quiere decir que ningún cristiano jamás, nunca va a pasar o va a ser víctima de algún peligro? Esto no quiere decir eso necesariamente. Hay veces que sufrimos consecuencias de nuestras propias acciones, ¿verdad? Pero cuando venimos a Dios en arrepentimiento y le pedimos perdón, Él siempre tiene una maravillosa manera de convertir lo negativo y hacerlo positivo. Lo que el enemigo intencionaba para mal, Él lo convierte para bien. Jesús es el que vino a salvar, pero un día vendrá a traer juicio. Yo voy a invitar a la iglesia que cierre sus ojos. Inclina tu rostro en este momento y sigan poniendo atención, especialmente, cada uno de nosotros. Jesús es el que vino a salvar. Él nació. Celebramos la Navidad, su nacimiento, pero Él vino con un propósito específico de morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Si era inocente. Él no debía nada, Él no agravió a nadie, Él no le faltó a nadie, Él no cometió pecado, pero vino a este mundo con la misión de morir en la cruz del Calvario. Todos hemos nacido pecadores. Me recuerdo a la edad de 8 años yo estar escuchando al pastor predicando y la convicción cayó como una piedra fuerte en mi corazón. Yo sabía que a partir de ese momento el Señor me estaba haciendo responsable de mis acciones. Si yo no me arrepentía, yo iría al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son destrucción. Hay personas que piensan que se van a salvar por sus buenas obras, que se van a salvar por la religión a la que pertenecen, que se van a salvar porque hacen ciertas cosas de buenas dádivas. Y aunque las buenas dádivas son buenas, la salvación no viene a través de las obras del ser humano. Viene solamente a través de una obra. Y esa fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero Él no vino a salvar a todos en el mundo. No creemos en el universalismo. Él ofrece genuinamente a todos esta salvación. Esta salvación está puesta para que cualquier persona que la quiera la pueda tomar. Pero ciertamente la palabra nos enseña que no todos se salvarán. Nos dan ejemplos. La pregunta es, si tú murieras el día de hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? Si hoy fuera tu último momento, si este momento fuera tu último momento, ¿dónde pasarías la eternidad? Debe de haber una seguridad en tu corazón que tú vas al cielo. Y ya dijimos, no vas a llegar al cielo por tus obras. No vas a llegar al cielo porque vienes a purpose. No vas a llegar al cielo porque eres parte de una religión. Solamente se llega al Padre por Jesucristo. Debes de poner tu fe en Jesús. Debes de venir a Él en arrepentimiento y pedirle perdón. Hacerlo Señor de tu vida. Él prometió a los que son de Él, a sus hijos. No todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas, pero solamente los hijos de Dios son aquellos que hemos puesto nuestra fe en Dios. Juan capítulo 1 lo confirma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Es la pregunta que deberías de asegurar el día de hoy para que no sufras una eternidad sin Dios. Si tú quisieras tomar un paso en esta mañana, en esta tarde, de recibir a Jesucristo en tu corazón, yo quisiera orar por ti. Yo quisiera que tú en este momento, ahí donde estás,
le hablaras a Dios. Ahí en tu mente, silenciosamente, el Señor conoce tus pensamientos. Pídele perdón. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que te salve. Pídele en este momento que escriba tu nombre en el libro de la vida para salvación, para que tengas una seguridad de que tú eres su hijo o su hija. Aunque seas una persona que regularmente llegue a Purpose, hoy es día de que confirmes tu salvación, de que te arrepientas delante de Él y entregues tu corazón a Dios. Que el día de hoy sea la celebración de una Navidad en tu corazón. Que el día de hoy sea el día que nazca Jesucristo en tu corazón para salvación. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra. Esa palabra que se cumple, esa palabra que no falla jamás, esa palabra que es segura, porque tú eres fiel. Señor, tú conoces a las personas aquí, personas regulares, personas que nos visitan por primera vez. Todos, Señor, tú los conoces, a cada uno de ellos. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo sea el que traiga convicción a sus corazones, que los mueva, Señor, a un arrepentimiento. Señor, que pidan perdón por sus pecados. Señor, sé tú el Señor de sus vidas. Sálvales. Tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo unigénito a morir en una cruz del Calvario. Señor, pon fe en los corazones de las personas para salvación, para tu gloria, para tu honra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.